Hola gente electrojoven y bienvenidos a este especial de Navidad. Cuando estaba pensando de qué hacer este especial de Navidad, lo primero que se me vino a la mente fue hacerlo de canción de Navidad o cuento de Navidad por Charles Dickens. Y esto es porque cuando yo era niño mis papás me regalaron una película de una adaptación que hizo Disney de este cuento. Y a mí me gustaba mucho y lo veía año tras año tras año. Y cuando yo llegué a prepa tuve la oportunidad de leer el cuento o el libro y me gustó mucho. Pero si no sabes de qué se trata esta historia, déjame platicarte un poco. La trama gira alrededor de Ebenezer Scrooge, que es un hombre tacaño, avaro y egoísta, que durante las vísperas de Navidad es visitado por el fantasma de su amigo y socio Jacob Marley, el cual le advierte que va a ser visitado esa noche por tres espíritus: el fantasma de la Navidad pasada, presente y futura, con el objetivo de cambiar la perspectiva que tiene de la vida y de la Navidad. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, a Charles Dickens le tocó nacer y crecer en lo que fue la Inglaterra del siglo XIX y le tocó vivir lo que fue la era victoriana y el auge de la revolución industrial. Dicen que Dickens tuvo muy buena infancia y que le gustaba mucho la Navidad, y esto se puede ver reflejado en los múltiples trabajos que hizo alrededor de la Navidad durante su vida, siendo el más importante Cuento de Navidad. Antes de seguir, quisiera aclarar que la Navidad del siglo XIX no era como nosotros la conocemos ahorita, ya que antes estaba muy influenciada por la religión cristiana y las tradiciones medievales y también romanas. Entonces había una mezcla de tradiciones y no estaba tan enfocado en lo que ahora es la familia y el amor y la unidad. De hecho se decía que había un declive en la Navidad y que Dickens logró como que revivir este espíritu navideño. A tal punto algunas personas llamaron el padre de la Navidad o la persona que reinventó la Navidad. La vida de Dickens dio un giro inesperado cuando cumplió los 12 años, ya que su papá lo metieron a la cárcel porque tenía muchas deudas. Entonces él se tuvo que salir de estudiar y meterse a trabajar en una fábrica. Como era mucha la diferencia de clase social y él se veía muy intelectual, los trabajadores le decían cosas como por ejemplo el pequeño caballero. Dicen que durante esta época Dickens empezó a tener sentimientos de odio hacia su padre, pero pues también lo quería porque era su papá. Y algunos dicen que este conflicto se puede ver reflejado en la dualidad de personalidades de Scrooge. Durante esta época en la que él sufrió tanto, él se dio cuenta acerca de toda la miseria en la que vivía la población, la pobreza que había, la explotación de los trabajadores, y entonces le impactó tanto que empezó a escribir cosas de crítica social. Pero no fue hasta 1843 que el Parlamento lanzó un reporte acerca del impacto que tenía la revolución industrial en la pobreza y en los niños, que Dickens dijo: bueno, yo quiero escribir otra vez un texto de una crítica hacia lo que está pasando en la sociedad. Pero él dijo: bueno, yo quiero que todos se enteren de mis preocupaciones, de lo que está ocurriendo. Entonces decidió hacerlo de otra forma, y es así como después se convertiría en lo que fue Cuento de Navidad o Canción de Navidad. También dicen que una de las razones por las cuales decidió escribir este cuento es porque iba a tener su quinto hijo y no tenía dinero. De hecho, él corrió con los gastos de producción y publicación. Él también diseñó la portada, y como quería que todo estuviera disponible para todos, lo vendía a 5 chelines, aun y cuando la editorial se ofrecía a producir el libro. Lamentablemente los ingresos que recibió de él no fueron los esperados, además de que se vio enfrentado a ediciones piratas y gastó más dinero en enfrentar la piratería que lo que recibía del libro. El impacto que hizo el libro en la sociedad de su época fue muy importante, ya que Dickens daba otro sentido a la Navidad, y hay muchas anécdotas de personas que después de leer el libro se conmovieron a tal grado de empezar a hacer obras de caridad. De hecho dicen que en 1867 un señor llamado Mr. Fairbanks, después de asistir a una lectura del libro en Boston en vísperas de Nochebuena, se conmovió tanto que al día siguiente cerró su fábrica y le mandó a todos sus empleados un pavo. Además de esto, algunas personas le adjudican a Dickens muchas de las costumbres que tenemos ahorita, por ejemplo la convivencia, las reuniones familiares, la comida, etcétera, hasta el punto de llamarlo el padre de la Navidad o la persona que reinventó la Navidad. Cierto o no, la verdad es que hizo un gran impacto en la sociedad de su época. Dickens también hizo un gran impacto en la sociedad estadounidense, porque cuando Estados Unidos estaba saliendo de su guerra civil y estaban tratando de reconstruir el país, dicen que hizo clic con la temática del libro de ayudar a los demás y ser generosos, y dicen que muchas personas se inspiraron por este libro. De hecho dicen que el Grinch del Dr. Seuss
se inspiró en Scrooge. Y la verdad, si te pones a pensar, sí se parecen mucho. Y si te preguntabas qué enfermedad tenía Tim, bueno, en 1992 el doctor Tim Lewis hizo un estudio y un análisis de los síntomas que presentaba Tim en el cuento y concluyó que Tim tenía una enfermedad en el riñón que hacía que su sangre fuera muy ácida. Otra de las cosas que también se le atribuyen a Dickens, algunas personas dicen, que es el uso del pavo en lugar del ganso, como antes se usaba en la Navidad. Una de las anécdotas más importantes que hablan del impacto que tuvo Dickens en la sociedad del siglo XIX fue cuando una vez Theodore Wadsworth iba caminando por la calle y al escuchar la reacción de una niña al enterarse de que Dickens había muerto, dijo: entonces Dickens murió, eso significa que también el padre de la Navidad murió. Esto habla acerca del gran impacto que causó Dickens con su cuento en la sociedad de su época. Esto ha sido todo por ahora, espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo en Facebook, darle like, comentar, suscribirte para ver más videos de Lector Joven. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz todo. Y nos vemos más pronto de lo que crees. Adiós.